Hay películas que envejecen mal, otras envejecen bien. Y luego, están las que parecen observarte de vuelta. Poltergeist no es solo una película de terror. Es una advertencia disfrazada de entretenimiento. Una historia que, según muchos, nunca debió filmarse. Porque mientras el público veía una familia atacada por fuerzas invisibles, algo invisible también parecía moverse fuera de cámara. Accidentes, muertes, decisiones cuestionables y una cadena de sucesos tan precisa que incluso hoy, más de 40 años después, sigue provocando una pregunta incómoda. ¿Qué precio se paga cuando juegas con lo desconocido? Este no es un video sobre fantasmas. Es un video sobre personas reales, decisiones reales y consecuencias que no estaban en el guión. Hoy vamos a recorrer toda la historia, sin exagerar, sin inventar, pero tampoco minimizando lo que ocurrió. Porque Poltergeist no solo asustó al público, asustó a Hollywood. A principios de los años 80, el cine de terror estaba cambiando. El público ya no quería solo monstruos, quería miedo en casa. Steven Spielberg, el rey del cine familiar, tenía una idea inquietante. ¿Qué pasa si el horror entra al lugar donde te sientes más seguro? Una familia normal, un barrio suburbano, un televisor. Nada más americano, nada más cotidiano. El guión de Poltergeist no hablaba de demonios clásicos. Hablaba de espacios, de territorios invadidos, de muertos olvidados bajo cimientos nuevos. Desde el inicio, el concepto tenía algo perturbador. La casa estaba construida sobre un cementerio. Y aunque eso parecía solo ficción, pronto la línea entre ficción y realidad comenzaría a borrarse. El rodaje comenzó en 1981. Todo parecía normal, al principio. Pero varios miembros del equipo hablaron después de una sensación constante, como si el set nunca estuviera en silencio. Ruidos cuando no había nadie, luces que fallaban sin explicación, objetos que no estaban donde los habían dejado. Nada que detuviera una producción, pero suficiente para incomodar. Uno de los técnicos dijo algo curioso años después. No era miedo, era incomodidad, como si estuviéramos invadiendo algo. Y entonces llegó la decisión que cambiaría todo. La escena de la piscina es hoy una de las más icónicas del cine de terror. Cuerpos emergiendo del lodo, huesos flotando alrededor de la protagonista. Lo que nadie imaginaba es que esos huesos no eran utilería. El equipo decidió usar esqueletos humanos reales, adquiridos legalmente, sí, pero reales. En los años 80 era común en facultades de medicina, pero no en sets de películas de terror. La actriz JoBeth Williams no fue informada. Descubrió la verdad después. Su reacción fue clara. Si lo hubiera sabido, jamás habría entrado a esa piscina. A partir de ese momento, comenzó a hablarse de mala suerte, de energía extraña, de un rodaje que se sentía contaminado. Heather O'Rourke fue elegida casi por casualidad. Spielberg la vio comiendo en un estudio y supo que era ella. Tenía carisma, inocencia, una presencia magnética. Su frase, "They're here", se convirtió en una de las más famosas del cine. Durante las 2 primeras películas parecía sana, pero durante la tercera, algo cambió. Dolores, cansancio extremo, pérdida de peso. Los médicos dijeron que era estrés, luego gripe, luego nada grave, hasta que un día, Heather colapsó. Murió en 1988, con solo 12 años. La causa oficial, una obstrucción intestinal mal diagnosticada. La reacción fue devastadora y la coincidencia imposible de ignorar. La niña que interpretó a una niña atrapada entre mundos murió antes de terminar la saga. Dominique Dunne interpretaba a Dana, la hermana mayor. Tenía 22 años, carrera en ascenso, futuro prometedor. Un año después del estreno, fue estrangulada por su exnovio. Murió tras días en coma. La prensa conectó los puntos. 2 muertes jóvenes. Mismo elenco.
misma película. Y así nació oficialmente el término: la maldición de Poltergeist. Oficialmente, el director era Tobe Hooper, pero muchos aseguran que Spielberg dirigía realmente. ¿Por qué importa esto? Porque Spielberg no podía dirigir legalmente otra película por contrato, y el estrés de mantener ese secreto fue enorme. Testimonios del equipo describen un ambiente tenso, decisiones contradictorias, confusión constante, un rodaje emocionalmente cargado. Y para quienes creen en lo paranormal, ese tipo de energía importa. Cuando se habla de Poltergeist, casi siempre se mencionan dos nombres: Heather O'Rourke y Dominique Dunne. Pero lo que pocos saben es que la lista no termina ahí. Con el paso de los años, investigadores, periodistas y fanáticos comenzaron a notar algo inquietante: una cantidad anormalmente alta de tragedias relacionadas directa o indirectamente con la saga. Y aquí es donde la historia deja de ser una anécdota y empieza a incomodar de verdad. En Poltergeist 2, el villano principal no era un demonio con efectos especiales. Era el Reverendo Kane, un personaje delgado, cadavérico, con una sonrisa que parecía venir de otro mundo. El actor que lo interpretó fue Julian Beck. Lo que casi nadie sabía al ver la película es que Beck estaba muriendo en la vida real. Sufría cáncer terminal durante el rodaje. Su apariencia no fue maquillaje, no fue actuación, era real. Beck falleció poco después del estreno, y muchos espectadores notaron algo perturbador. No parecía actuar como un villano. Parecía ser uno. Para algunos, fue solo un actor comprometido. Para otros, fue una coincidencia demasiado cruel. En la misma película participó Will Sampson, actor y músico nativo americano, conocido también por One Flew Over the Cuckoo's Nest. Sampson enfermó poco después del rodaje. Murió en 1987 por complicaciones médicas. Otra muerte más. Otro nombre que se sumaba a la lista. 3 actores fallecidos en menos de una década, relacionados con la misma franquicia. Aquí es donde la narrativa cambia. Ya no es una tragedia, es un patrón. Por separado, cada caso tiene explicación racional: enfermedad, violencia doméstica, errores médicos. Pero juntos construyen una sensación difícil de ignorar. El cerebro humano está programado para buscar significado, y cuando las coincidencias se repiten, la mente empieza a unir puntos. Especialmente cuando la historia original habla de muertos que no descansan, terrenos profanados, espíritus atrapados. El paralelismo es inquietante. Lo más extraño no fue lo que pasó, sino cómo Hollywood reaccionó. No hubo homenajes conjuntos. No hubo documentales oficiales por años. No hubo explicaciones profundas. Solo silencio. Y cuando Hollywood guarda silencio, la leyenda crece. Aquí es donde entramos al terreno más peligroso. Porque hablar de una maldición no significa necesariamente fantasmas. A veces, significa mentes humanas bajo presión. Las historias tienen poder, especialmente las que se repiten. Cuando suficientes personas creen que algo está maldito, comienzan a interpretar la realidad bajo ese filtro. Un accidente deja de ser un accidente. Una enfermedad deja de ser azar. Se convierte en señal. Poltergeist no solo era una película. Era una narrativa constante sobre muerte, espíritus y tránsito entre mundos. Y quienes participaron en ella vivieron dentro de esa narrativa durante años. Los actores no solo fingen emociones, las experimentan. Niños actuando miedo real, adultos repitiendo escenas de pánico, jornadas largas, estrés, presión mediática. Todo eso deja huella, especialmente en menores de edad. Heather O'Rourke pasó la mitad de su vida interpretando a una niña perseguida por fuerzas invisibles. Eso no es inofensivo. Hay una teoría aún más inquietante. Algunos investigadores sostienen que Poltergeist
Funcionó como una especie de ritual involuntario, no mágico, sino simbólico. Piensa en esto. Se usaron esqueletos reales, se recrearon entierros, se repitieron frases invocadoras, se construyó una narrativa sobre espíritus desplazados. Todo eso, repetido cientos de veces, por decenas de personas, ¿puede dejar una marca psicológica colectiva? Para muchos, sí. A partir de los años 90, la maldición de Poltergeist ya era parte de la cultura pop. Documentales, libros, especiales de televisión. Cada nueva tragedia, incluso ajena, era añadida al mito, y el mito crecía, no porque fuera comprobable, sino porque era irresistible. Si Poltergeist fuera solo una película vieja, habría sido olvidada, pero no lo fue. No es el payaso, no es el armario, no es la televisión. Es la idea de que tu hogar no es seguro. Ese miedo no envejece. Hoy no tememos a televisores sin señal. Tememos a cámaras que nos observan, algoritmos que nos escuchan, espacios que no controlamos. Poltergeist fue adelantada a su tiempo. They Are Here ya no suena paranormal. Suena tecnológico. Notificaciones. Vigilancia. Presencias invisibles. El mensaje sigue vigente. Las historias normales terminan. Las malditas, no. Poltergeist nunca tuvo un cierre definitivo. Nunca hubo una explicación oficial. Nunca hubo paz completa. Y eso la mantiene viva. Hoy Poltergeist es estudiada no solo como cine, sino como fenómeno cultural. Una película que cruzó una línea invisible. Y quizás, solo quizás, el verdadero miedo no es que estuviera maldita. El verdadero miedo es preguntarnos, ¿por qué seguimos hablando de ella?